¿Qué tal? Bienvenido a tu segmento Forencia Bíblica. Este segmento ha sido creado para analizar versículos de la Biblia que muchas veces lo usamos fuera de contexto. Vamos a tratar de llegar al pensamiento del autor para localizar su mensaje y entender su audiencia. Entonces, para esto vamos a iniciar con un pasaje muy interesante que está en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo, dice de la siguiente manera: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Vamos a analizar este pasaje, aunque sí unos versículos más, pero vamos a ver qué realmente es lo que significa este pasaje. Hoy muchos lo han tomado para decir que podemos comer de todo, ¿sí? Que podemos comer de todo, exactamente lo que el Señor para algunos les incomoda, pero es cierto, lo que el Señor ordenó para que ese alimento no hiciera daño a nuestras vidas. Nosotros pues vamos a analizar este pasaje. Este pasaje, primeramente vamos a tratar de ver cuántas palabras se han repetido en este pasaje de Romanos 14. Para entender al autor, vamos a tratar de meternos en el pensamiento del autor. Aquí vemos que, haciendo un registro de las palabras que más se usan, está la palabra comer. Hasta el versículo 6 tenemos que se ha repetido casi más de 10 veces. Igual la palabra día, la palabra comer y la palabra día. La palabra día también ha llevado a muchos a decir que nosotros podemos cambiar el mandamiento del Señor por otro día, por cualquier día, porque tenemos que estar convencidos, según lo que dice esta palabra. Dice que si tú estás convencido no hay problema. Yo puedo estar convencido si nazco en un país donde se come murciélago y no hay problema, estoy convencido de que eso está bien, pero ¿qué es lo que realmente está bien? Lo que está sujeto a la palabra de Dios. Entonces, como este pasaje ha sido de mucha controversia y mucho conflicto, ya sabemos que hay dos cosas que aquí se mencionan, que es comer y día. Se mencionan varias veces, pero muchas veces cuando tenemos pasajes oscuros tenemos que recurrir a la hermenéutica de pasajes paralelos. Y hay un pasaje paralelo en 1 Corintios capítulo 8 que dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas, la palabra vianda es comida, alimento, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Cuántos creen eso? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil. Una conciencia débil porque están haciendo una evaluación del alimento que fue sacrificado a los ídolos. Recuerde que Pablo decía: los ídolos sabemos que nada son. Sin embargo, Pablo le llama débil a aquellos que todavía están cuestionando la procedencia de esa carne de un sacrificio a los ídolos.
los ídolos nada son, sabemos que hay un solo Dios, ¿verdad? Entonces dice, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, no será estimulado a comer de los sacrificios de los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esa manera, pues, pecando contra los hombres e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, vamos a resolver el problema que había. Vamos a volver a Romanos capítulo 14. ¿A quién le llamaba Pablo débil en la fe? A una persona que al momento de comer estaba cuestionando la pureza de aquel alimento. Los rabinos habían puesto muchas adiciones a la Torah para decir que un alimento que había sido declarado limpio por Dios se volvía inmundo porque no reunía ciertas condiciones que ellos habían dicho. Sin embargo, Pablo dice aquí que el débil en la fe es uno que al comer carne cuestiona diciendo yo no voy a comer porque eso fue sacrificado a los ídolos. Pero Pablo le dice a los que tienen fe, dice, nosotros sabemos que los ídolos nada son, que tenemos un solo Dios y que sabemos que según ellos hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros tenemos un solo Dios y un solo Señor. Entonces, vemos aquí el cuestionamiento de Pablo en esta carta, porque recordemos que esta carta es la respuesta a una carta que se le envió a Pablo. Nosotros no tenemos esas cartas que le enviaron las diferentes comunidades al apóstol Pablo, pero sabemos que esta carta, en este pasaje, Pablo está respondiendo a un problema de la comida y del día. Ahora, aquí dice, algunos hacen diferencia entre día y día, otros juzgan igual de todos los días, en el versículo 5, capítulo 14. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso el día para el Señor lo hace, el que no hace caso el día para el Señor no lo hace, el que come. Y le voy a hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo nosotros nos abstenemos de comer en un día? ¿Cómo se llama eso? Ya sé que muchos de ustedes tienen la respuesta. Eso se llama ayuno. Aquí había un problema de qué día se debían ayunar, exactamente lo que se tenía que comer, si se tenía que comer verdura o si algunos decían que no se tenía que comer carne porque la carne, y empezaron a hacer una serie de cuestionamientos. Sin embargo, sabemos hoy que los mismos fariseos y los rabinos dejaron pues algunas de sus experiencias con Jesús escritas. Dice Lucas 18, 9 al 14, aquí vemos a un fariseo que está delante del Señor y está justificándose porque él duplicaba al publicano en todo. Dice Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Hay unos que confiaban en sí mismos como justos. Ellos confiaban en sí mismos por lo que ellos hacían que eran justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, le doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, que es tremendo, hasta lo señaló, como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo en todo lo que gano. Aquí vemos, en el primer siglo, señores, han quedado registros de que había un problema dentro de la iglesia porque estaba siendo invadida por pensamientos de los rabinos de qué días tenían que ayunar la comunidad de Cristo. Y Pablo está diciendo que eso no importaba, que las personas podían elegir cualquier día para ayunar. Sin embargo, aquí ellos dicen, yo ayuno 2 veces a la semana. En la misma Mishnah, y vamos a tener que tocar este tema en sus propios libros, ellos eligen ciertos días para ayunar. La verdad que son bien complicados en el ayuno los rabinos judíos, y entonces vamos a revisar lo que ellos dicen en la Mishnah con respecto al ayuno.
Y para entender este pasaje vamos a usar sus propias interpretaciones, las interpretaciones de los rabinos que dejaron escrito en la Mishnah. Y vamos a ver un escrito en la Mishnah Ta'anit 2, señores. Es necesario que nosotros revisemos. Hay algunos que dicen, no, a mí me basta con la Biblia. No, señor. Para poder entender la palabra de Dios, nosotros tenemos que usar herramientas. Y si no tenemos que valer de herramientas como son estas, que están accesibles en las líneas de internet, ¿por qué no buscar? Dice, Mishnah Ta'anit 2, dice, la Mishnah continúa. No se puede decretar un ayuno en la comunidad a partir de un jueves, para no causar un aumento en los precios. Si el primero de una serie de ayunos es un jueves, entonces el viernes todos vendrán a comprar su comida para después del ayuno y para Shabbat, lo que permitirá a los comerciantes aprovechar a las multitudes y subir los precios. Más bien, el primer conjunto de 3 ayunos será lunes, jueves y el lunes siguiente, y el segundo conjunto de 3 es un jueves, lunes y jueves siguiente. Según el Rabí Yosef dice, así como los primeros 3 ayunos no comienzan el jueves, así tampoco el segundo set ni el último comienzan el jueves. En cambio, toda la serie de ayunos comienzan el lunes. Qué complicado esto. La verdad que ellos tenían lo del ayuno era una complicación. Y esta complicación no debía de infundirse dentro de la comunidad cristiana del primer siglo. Por eso Pablo le manda en esta carta a la comunidad de Roma y le da respuesta a su pregunta, diciéndoles, nosotros tenemos un solo Dios, los sacrificados a los ídolos sabemos que nada es, tenemos un solo Dios, pero dejó escrito que los que tienen cuestionamiento en cuanto a lo que están comiendo, si tienen que guardar un día u otro, son débiles en la fe, son débiles en un conocimiento. Y es importante que si hay una persona que es débil en la fe, yo los aprenda a sobrellevar hasta que él alcance cada día, se acerque a la estatura del varón perfecto. Así que gracias por participar de este segmento Forencia Bíblica. Se despide usted, Enrique Hernández. Saludos, shalom.